Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Eugenio Ponce de León Aguilar. Soy estudiante de Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Orizaba. Y bueno, este es un video dedicado a la clase de Físico-Química del maestro Arturo Eric Figueiras Carrillo. Bueno, hoy les voy a hablar sobre un caso de estudio para poder comparar las soluciones ideales en el sentido de la ley de Roth y la ley de Henry para el equilibrio líquido-gas. ¿Okay? Bueno, primero que nada, para hablar sobre estas leyes, lo primero que vamos a tener que hacer es aprender algunos conceptos básicos. Bueno, el primero de ellos es lo que es una disolución, qué es una disolución, también qué es una disolución ideal. La tercera es la comparación entre disoluciones y gases y también el concepto de presión-vapor. El primer concepto que vamos a identificar es el de qué es una disolución. Bueno, una disolución es una mezcla de dos o más componentes que forman una dispersión molecular homogénea. Esto quiere decir que no se notan diferencias entre su composición a la hora de estar mezclados. Las propiedades de estos sistemas dependen de su composición, la presión y la temperatura. ¿Okay? Siempre van a depender de estos tres factores. Ahora, el segundo concepto que vamos a identificar aquí va a ser la de una disolución ideal. Una disolución ideal es una disolución en la que las moléculas de las distintas especies son tan semejantes unas a otras que se pueden sustituir entre sí sin que se produzca una variación de la estructura o de la energía presente en la disolución, ya que esencialmente deben tener el mismo tamaño y la misma forma. Esto quiere decir que al mezclarse, pues no va a haber variaciones ni tampoco prácticamente va a haber una liberación de energía. Ahora, ¿cuáles son las características de una disolución ideal? Una solución ideal que contenga constituyentes volátiles va a cumplir con la ley de Roth. También, como los componentes son volátiles, parte de la solución se evapora para llenar con vapor el espacio encima del líquido. Cuando la solución y el vapor alcanzan el equilibrio a la temperatura, la presión total en el recipiente es la suma de las presiones parciales de los componentes. ¿Okay? Ahora, la comparación entre el comportamiento de gases y el comportamiento de disoluciones. Bueno, las disoluciones tienen una relación composición, presión, temperatura, y los gases tienen una relación presión, volumen, temperatura. Las disoluciones tienen las desviaciones del comportamiento ideal que se deben a la diferencia entre las interacciones moleculares. También tienen desviaciones positivas y negativas y tienen propiedades coligativas. ¿Okay? Ahora, los gases tienen las desviaciones del comportamiento ideal, se deben a las fuerzas de atracción y repulsión entre las moléculas presentes. También cumplen con el factor Z y tienen propiedades extensivas e intensivas. ¿Okay? Ahora, el concepto, nuestro último concepto que necesitamos aprender es el de presión-vapor, el cual nos dice que si el vapor y el líquido de un componente puro están en equilibrio, la presión de equilibrio se denomina presión de vapor. ¿Okay? Bueno, primero que nada, antes de proseguir al caso de estudio, primero vamos a tener que pues fundamentarnos un poco y vamos a tener que la ley de Roth se fundamenta en el concepto general de solución ideal y nos indica que si a temperatura constante mezclamos dos o más líquidos volátiles miscibles y cuyos componentes sean muy similares en sus propiedades físicas y químicas, al momento de mezclar moles de dos sustancias, la presión de la mezcla dependerá de las presiones de las sustancias puras y la fracción molar. Cuando la desviación es positiva, se refiere a soluciones no ideales endotérmicas, es decir, que guardan su energía y necesitan calor para reaccionar. Y cuando la desviación es negativa, se denominan exotérmicas, es decir, que liberan calor. La ley de Roth solo funciona para soluciones ideales. Las soluciones ideales están compuestas de solutos que tienen interacciones intermoleculares entre moléculas de soluto iguales a las de las moléculas de solvente.
Dado que no existen soluciones reales que pueden considerarse gases ideales, podemos aplicar esta ley para soluciones muy diluidas que tienen una menor cantidad de moléculas de soluto. ¿Para qué nos sirve esta ley? Esta ley nos sirve para determinar el descenso de la presión de vapor sobre una solución, debido a la disolución de un soluto no volátil. También nos ayuda a analizar y describir la composición de solventes volátiles en la fase gaseosa ubicada en el espacio sobre una solución que presenta una mezcla de estos. También la ley de Raoult permite calcular la presión de vapor de una sustancia cuando está formando parte de una disolución ideal, conociendo su presión de vapor cuando está pura a la misma temperatura y la composición de la disolución ideal en términos de fracción molar. Una de las aplicaciones más comunes de esta ley es en las destilaciones, pues son aplicaciones de la ley de Raoult, ya que se emplean con el objetivo de separar los compuestos puros y a nivel de la industria química se aplican en los procesos, por ejemplo, de las destilaciones del whisky o del vodka. Esto es principalmente en la industria de las bebidas alcohólicas. Ahora, la ecuación que nos describe la ley de Raoult es la siguiente, que se muestra en pantalla, que es igual a PI por T es igual a XI por PI por T. En esta ecuación, PI por T es la presión de vapor de la sustancia I en la disolución ideal. PI por T es la presión de vapor de la sustancia I pura. XI' es la fracción molar de la sustancia I en la fase líquida en la disolución. Y puesto que una fracción molar por definición no puede valer más de 1, se puede deducir que para cualquier disolución ideal y temperatura PI, T será inferior que PI por T. En otras palabras, la presión debida al componente I siempre se ve reducida cuando pasa a formar parte de una disolución ideal en comparación con el estado puro. Esta reducción será más acusada en la medida en que la fracción molar de ese componente en la disolución ideal sea menor. Como ejemplo para representar la ley de Raoult vamos a tomar el siguiente, el cual se resuelve con la ecuación que fue mostrada anteriormente. Bueno, el ejercicio dice así. Consideremos una disolución ideal de benceno y tolueno donde XBL es igual a 0.7. Se nos dan también como datos las presiones de vapor del benceno, que es 74.7 milímetros de mercurio, y del tolueno, que es 22.3 milímetros de mercurio en estado puro. Puesto que consideramos que la disolución es ideal, la presión de vapor de ambos componentes en la disolución se calcula con la ley de Raoult. Por lo tanto, PV por T es igual a XBL PVT, lo cual, haciendo los cálculos, nos da un valor de 0.7 por 74.7, que es igual a 52.3 milímetros de mercurio. Después vamos a sacar el PT por la temperatura, que es igual a XTL por PT por temperatura, es igual a 0.3 por 22.3, y esto nos da una presión de 6.7 milímetros de mercurio. Finalmente, sumando ambas presiones parciales, hallaríamos la presión total, que es 59 milímetros de mercurio. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la ley de Henry. La ley de Henry se refiere al efecto de la presión de un gas en su grado de solubilidad en un líquido. Un ejemplo que podría ser un ejemplo biológico, es el fenómeno de la solubilidad del oxígeno en la sangre o la del oxígeno en el agua, la cual permite el desarrollo de la vida acuática. ¿Ok? También la ley de Henry fue formulada en 1803 y se puede afirmar que es un caso especial de la ley de Raoult, dado a que un cambio de presión no influye de forma apreciable en la solubilidad de sólidos o líquidos o de líquidos en líquidos. Sin embargo, la de los gases en los disolventes aumenta cuando se incrementa la presión parcial de los gases. La solubilidad de un gas depende de la presión y la temperatura. Cuando éste se encuentra encerrado en una disolución saturada, existe un equilibrio entre el gas y la disolución. Ahora, si la presión aumenta, el equilibrio se moverá en la dirección en la cual se reduce la presión, que es el principio de Le Chatelier, y la presión se puede reducir si hay más gas disuelto en el disolvente. Así, la solubilidad o concentración de un gas en un disolvente dado incrementa con el aumento de la presión. La ley de Henry es muy fácil de entender desde el punto de vista
microscópico. Podemos imaginar a un gas como un conjunto de partículas muy pequeñas rebotando en todas las superficies que tocan. Cuando chocan con la superficie de un líquido, algunas partículas rebotarán, mientras que otras atravesarán la superficie quedando atrapadas, es decir, se disolverán. Lo mismo sucede con las partículas del gas que están disueltas. Ellas rebotan con las paredes del recipiente y también pueden llegar a la superficie del líquido, donde algunas rebotarán mientras que otras atravesarán a la superficie y se escaparán a la fase gaseosa. Bueno, esto se puede ver aquí en este esquema de al lado. Entre las principales funciones de esta ley tenemos que sirve para la determinación de la solubilidad de un gas mediante cálculos de la fórmula, que bueno, se las presentaré en un rato más, y también que la constante de KH describe las interacciones entre un gas y un solvente. Mientras más fuertes sean estas interacciones, mayor será la constante y por ende mayor será la solubilidad de un gas en el solvente a una determinada temperatura y presión. Dentro de las aplicaciones en la vida real de esta ley, una de estas aplicaciones que es bastante útil es la predicción del aumento de la concentración de nitrógeno en la sangre por la ley de Henry en los tanques de oxígeno de los buzos. Pues es muy útil porque este aumento tiene efectos narcóticos que causan desorientación, confusión y problemas de visión. Precisamente al utilizar esta ley para predecir este aumento del nitrógeno, se evitan ciertos accidentes entre las personas que realizan buceo profesional. Muy bien, ahora les voy a hablar sobre la fórmula de la ley de Henry. En forma matemática, la ley de Henry se expresa como una ley de proporcionalidad. Esta ley de proporcionalidad se transforma en la ecuación que tenemos en pantalla, que es C del gas es igual a KH por la P del gas, donde C se refiere a la concentración máxima del gas en líquido, es decir, su solubilidad. P del gas es la presión parcial del gas en contacto con el líquido y KH es una constante de proporcionalidad denominada la constante de la ley de Henry, que se las mencioné anteriormente. La concentración del gas se puede expresar en distintas unidades, tales como molaridad, molalidad o fracción molar. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los químicos utilizan la concentración en unidades de molaridad en mol sobre litro, mientras que la presión la expresan en atmósferas. Ahora, para finalizar con lo de la ley de Henry, vamos a tener un ejemplo aquí en el cual precisamente les voy a hablar sobre los gases de buceo. Cuando un buzo nada a profundidades mayores que 30 metros, debe respirar una mezcla de aire con otros gases inertes como helio o argón, ya que el aumento de la concentración de nitrógeno en la sangre predicho por la ley de Henry tiene efectos narcóticos que causan desorientación, confusión y problemas de visión. En este efecto se comienza a observar al respirar aire XN nitrógeno igual a 0.78 en una presión de 4 atmósferas. Si un buzo planea descender hasta los 100 metros de profundidad, donde la presión es de alrededor de 11 atmósferas, ¿cuál es la fracción máxima de nitrógeno que puede respirar antes de sufrir de narcosis? Bueno, para solucionar este ejercicio, que bueno, yo ya lo he hecho y en pantalla ahí van a tener las ecuaciones ya resueltas, vamos a tener que en base al enunciado podemos deducir que la concentración máxima de nitrógeno es la que se da cuando la presión del aire es de 4 atmósferas. Según la ley de Henry y utilizando la relación entre presión total y presión parcial del ejemplo anterior, la fórmula va a quedar como la tenemos en pantalla y esta debe ser la misma concentración máxima a cualquier presión total. Así que a 100 metros, ahí vamos a hacer un despeje y vamos a igualar ambas ecuaciones. Así vamos a poder hallar la fracción molar máxima del nitrógeno de la mezcla. Entonces, haciendo de nuevo los despejes aquí correspondientes, vamos a tener que esto quiere decir que el buzo no debe utilizar una mezcla que contenga más del 28.4% del nitrógeno si planea sumergirse hasta 100 metros de profundidad. Bueno, ahora vamos a realizar un ejercicio sobre la ley de Henry. Vamos a dar un ejemplo de aplicación, el cual nos dice que a 10 grados centígrados y a una presión del oxígeno de 2 atmósferas, la solubilidad de este en el agua es de 70 mililitros por litro de solución. Determina cuál es la molaridad del oxígeno en una solución acuosa saturada cuando el oxígeno está sometido a su presión parcial normal en el aire de 0.40 atmósferas. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar los datos que tenemos conocidos, ¿ok?
Lo primero que tenemos es que tenemos una temperatura de 10 grados, tenemos una presión del oxígeno inicial de 2 atmósferas y una presión final de 0.4 atmósferas, ¿ok? También tenemos que la solubilidad del oxígeno es de 70 mililitros de oxígeno por litro de disolución, ¿ok? ¿Cuáles son las incógnitas que queremos encontrar en este problema? El primero es la concentración molar del oxígeno y también la constante de la ley de Henry, ¿ok? Ahora, ¿qué fórmula vamos a ocupar? La fórmula adecuada a estas variables es que vamos a utilizar para la molaridad, en molaridad es igual a mol sobre litro. Para la ley de Henry vamos a hacer que es la concentración es igual a la temperatura por la presión del gas, ¿ok? Y también vamos a ocupar la ley de Avogadro. Ahora, en las operaciones. Las operaciones ahorita se las voy a poner en una imagen y pues ya voy a continuar. Bueno, aquí continúo con la explicación en la que vamos a realizar las operaciones. En primer lugar vamos a calcular la concentración, la cual nos da un resultado de 3.125 por 10 a la menos 3 moles de oxígeno. También vamos a hacer el cálculo de la constante de Henry, la cual nos va a dar a 1.5625 moles sobre atmósferas. Y bueno, luego vamos a hacer la aplicación de la ley de Henry. También después vamos a tener que hacer la resta de las concentraciones a diferentes presiones, lo cual es 1.5625 moles por atmósferas menos 1 por 0.40 atmósferas. Y vamos a tener ahora sí directamente el resultado, que se va a obtener la concentración molar de oxígeno disuelto en agua a 10 grados centígrados y una presión de 2 atmósferas, la cual será una concentración de 0.625 moles de oxígeno. Bueno, también ahora hablaremos sobre la diferencia que hay entre estas dos leyes, ¿ok? Podría ser ley de Henry versus ley de Roth. Bueno, esta diferencia está en que son dos leyes que se encuentran en la termodinámica y describen la relación entre una solución y su vapor que está en equilibrio entre sí. La ley de Henry puede usarse para explicar la disolución de un gas en un solvente líquido como el agua, mientras que la ley de Roth indica el comportamiento del disolvente en una solución que está en equilibrio con su presión de vapor. Sin embargo, existen ciertas limitaciones al aplicar estas leyes para soluciones reales. La principal diferencia entre la ley de Henry y la ley de Roth es que la ley de Henry describe el comportamiento de los solutos de una solución, mientras que la ley de Roth describe el comportamiento del solvente en una solución. Ok, bueno, ahora también yo leyendo y pues haciendo comparaciones y pues viendo más o menos como que las ideas principales de cada una de estas leyes, pues me pude percatar de tres grandes diferencias que son las principales que veo entre la ley de Henry y la ley de Roth. Y bueno, la primera es que la ley de Henry es una ley termodinámica que explica la disolución de los gases en medios líquidos, mientras que la ley de Roth es una ley termodinámica que explica la relación entre la presión de vapor de una solución y las presiones parciales de los solutos en esa solución. De ahí la segunda diferencia es que la ley de Henry dice que la cantidad de gas que se disuelve en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial del mismo gas que está en equilibrio con el líquido, en comparación con la ley de Roth, que dice que la presión del vapor de un solvente en una solución es igual a la presión del vapor del solvente en estado puro, a una temperatura específica, multiplicado por la fracción molar del solvente. Y la tercera diferencia es que la constante de proporcionalidad en la ley de Henry es llamada constante de la ley de Henry, pero la ley de Roth no hace uso de ninguna constante de proporcionalidad, entonces pues en sí no se podría decir que tenga una constante adjudicada a esa ley. Esas son las tres principales diferencias que yo noté. Ahora,
También, bueno, al hablar de estas leyes, evidentemente podemos intuir que en algún momento deben de tener algún tipo de limitación o no deben de ser efectivas en algún caso. Especialmente la ley de Rode es la que tiene una limitación, la cual es que al calcular la fracción molar de un soluto se debe considerar la cantidad de moles de partículas presentes en la solución en lugar de la cantidad de moles del compuesto agregado. Por ejemplo, podríamos decir que cuando un compuesto iónico se disuelve en agua, cada ion que se separa en la solución debe considerarse como una partícula. Por ejemplo, cloruro de sodio, que da iones de sodio y cloro, sodio positivo y cloro. Por lo tanto, la cantidad de partículas presentes es el doble de la cantidad del cloruro de sodio agregado. También, de igual manera, me gustaría dar una pequeña conclusión. Y bueno, mi conclusión es que la ley de Henry y la ley de Rode indican el comportamiento químico de las soluciones que están en contacto con sus presiones de vapor. La diferencia entre la ley de Henry y la ley de Rode es que la ley de Henry explica el comportamiento de los solutos de una solución, mientras que la ley de Rode explica el comportamiento del solvente en una solución. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias de antemano, profesor, y pues espero que el video sea y cumpla con lo requerido.